Juan Cancio Barreto nació en Asunción el 27 de marzo de 1950. Es hijo de Carmen Emategui y de Rodolfo Barreto Schaffer. A los 7 años su padre le regaló una guitarra pequeña que trajo del Brasil, conocida como requinto. Su primer instructor de guitarra fue Eufrasio Riveros, quien en ese entonces era su vecino y trabajaba con su padre. Un año más tarde conoce a don Efrén Echeverría, Cambaí, quien influyó en su particular estilo. Juan Cancio recorre el interior del país y el mundo. Visitó Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Japón y casi todos los países de Europa, dando conciertos. Ganó varios premios en los festivales internacionales de Cosquín en Córdoba y el Festival Latinoamericano de Punta Arenas en Chile. Admira a grandes artistas y grupos internacionales como Maná, Juanes y Axl Rose. Desde el 2007 conduce el programa Entre Amigos, emitido los domingos por Red Guaraní. Juan Cancio Barreto, brevísima esta introducción para entrar en tema, pero te sorprendían algunas fotos. ¿Qué tal, Juan Cancio? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches. ¿Eras vos? Mario, es un placer realmente estar en tu programa. Te cuento que estoy debutando ahora como... Como entrevistado. Sí. Otra cosa, de verdad. Sí, otra cosa. Tipo los banquillos acusados. No, vamos a tratarnos bien porque hicimos ya un pacto de caballero acá de no hablar de ciertas cosas con Juan Cancio. Pero te vi en las fotos, pero realmente pequeño, chiquito y ya desde esa época aprendido a la guitarra. Sí, prácticamente nací con... Qué barra. Con ese amor a la música de muy chiquitito. Yo me acuerdo, nací en Asunción de casualidad, o tenía que haber nacido. Ajá. O en Cazapá, que es el valle de mi papá, Sí. o en Quequeo, el valle de mi mamá. Ah, y estabas por Asunción, tu jefe estaba acá. Estábamos por Asunción Y ahí naciste. y nací ahí. Incluso le llegué a conocer a la partera, ¿En serio? doña Cristeta. Y te cuento que estaba a 2 cuadras del palacio, nací yo. El Guarda. hombre que conoció a su partera. Sí, Eso sí que es señor, doña bastante Cristeta. llamativo. O Sí, sea que señor. naciste en tu casa, entonces hay una... Nací en la casa de doña Cristeta. Ah, porque se le llevaba a la... Claro, claro. Mm. Yo pienso que hubiera nacido en Quequeo, no en Cazapá. Ajá. Viste que las mujeres hasta de aquella época hasta hoy día mandan. Claro, claro que sí. Tu mamá en ese sentido ha tenido más poder que tu Sí, papá. sí. ¿Tu vida de infancia, recordás? ¿Fue Sí, una cosa no, linda? claro que me acuerdo. Época de Mitaí, Claro, y Cabezudo. justamente eso, Mario, el tema de la música. Yo me acuerdo que tenía una latona, bueno, esas las latonas eran de latas. Sí, 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 sí. Yo llevaba y me acuerdo que caminaba cerca de la iglesia, me acuerdo que teníamos nuestra casa. ¿En qué zona? ¿Por acá? En Quequeo, en Ah, ya en Quequeo. Quequeo, sí. Yo me sentía en Quequeo. Ah. Yo soy campesino. O sea que Asunceno, en mis 66 años, 65, 66 años, tengo más vida en el campo que en Asunción. ¿Y cómo era la vida en ese momento? Me Años acuerdo, yo me 60. iba y cantaba. Mm, En el año 5, hice que yo tenía 3 años. 50 y pico, Y claro. me acuerdo que un comisario o un oficial me daba caramelo. Ajá. Y vos cantabas, a Y- cambio. A cambio. O sea, ya Exactamente. comercializabas con tu arte. A mí me gusta. Por lo visto me tenían que pagarme siempre. Bueno, y eso de aprender fue autodidacta, te ibas detrás de la gente que tocaba. Sí, Sí, como decís. es de Dios. Qué increíble, ¿no? Es de Dios. Y tuve mucha suerte. Pienso que el camino de cada uno está trazado. Solamente que nosotros mismos agarramos y a veces desviamos de lo que realmente Dios quiere en nuestra vida. Don Efrén Echeverría es uno de los maestros más influyentes en la carrera de Juan Cancio Barreto. Ambos se conocen cuando el requintista tenía solo 14 años, en los obrajes de Jejuiguazú, donde vivía don Cambaí. Pepe mira mitad y vete ir a un pueblo para acá. Ahora colan para acá y tipo requinto, medio requinto, lento y le para acá. A un puma hoy. Ella hay puta la sea como pucuara para acá y lleve cara y la y tú Juan Cancio tú pues. Eso es. El problema se esta lluvia. Va a pillar más hoy, la un poco más ajo.
buenazo y de gusto, usted te digo, yo era transporte, hay mi tanza. Oreco, 13, 14 años, Oreco, 13 años. Don Efrén rescata el carácter único de su aprendiz y sus ganas por mejorarse cada día. Nos cuenta que incluso por las noches, el joven músico se escapaba de su casa para seguir practicando. Hace nada beaja, a veces ojo ya de nada jabe. A pebe a evita perendo practicado. Tapeo practicado, ve, amo pua que o ajeno, tapeo yo cuamajo. Un llegó a la llegamos a la cena, allá un poco más. Ese fue estilo en ese entonces, polka. A polka, de hoy que se la amo ahí, la amo ahí, 3 de mayo, da la culpa. Don Cambaí sonríe al recordar una anécdota que marcó la vida de ambos. PPTI, esta vez ya a pillar a la cenoya y pegamos y cora. La cenoya ya nanga, o era jamás, ve coquera jamás. ¿Dónde no me acuerdo? Zona. Eu buscando ye. O buscai aro puta não aguenta vez a meu o buscase a mandei tope. Se nasceu Taguacina. ¿Y la relación de amistad o Pepe o Pape? No. Lo jode. Una pena y hay cosas, la ya reporte ahí. En octubre del 2001, el maestro Efrén Echeverría lanza su disco Musiqueada, lanzamiento en donde compartió escenario con su alumno más talentoso, Juan Cancio Barreto. Bueno, yo creo que se confundió, don Efrén, ¿verdad? Habrá sido otro el que le sacó la novia. No. Mentira. Está mintiendo. Qué bárbaro. Estaba celoso. ¿Qué personaje, don Efrén? Don Efrén es único en el mundo. ¿Verdad? La forma que él toca, el estilo que él implantó es único. Así es, Mario, es que la música y el excepcional carisma que tiene Juan Cancio Barreto le permitió cultivar muchas amistades a lo largo de esta ya larga carrera en torno a la música. Hablamos con algunos de sus amigos más representantes de su carrera y pongan atención especial a lo que va a contarnos Marquitos Brizuela para los amantes del programa Entre Amigos, que va todos los domingos por este mismo canal. Van a saber cómo se conoció esa dupla que cada domingo entretiene por las pantallas de Red Guaraní. Veamos. Recuerdo una vez nos íbamos para un evento, creo que era hacia Cazapá más o menos, y era, qué sé yo, caía un 26 de febrero, ¿verdad? Pero tendría que ser el evento el 26 de marzo, pero como caía el mismo día, la misma fecha, ¿verdad? Todo. Nosotros nos íbamos y casi llegando allá nos enteramos porque justamente llamamos porque empezó a llover, el tiempo estaba feo y llamamos y acá, ¿qué tal el tiempo? ¿Qué tal el clima? Y nosotros ya estamos a mitad de camino y sí, falta un mes todavía, le dice creo que era el comisario o no sé dónde habíamos llamado en aquella época. Y que se tuvieron que volver a Asunción. Y sí, nos dimos la vuelta y volvimos a dormir tranquilos, ¿verdad? Peago bete imitan wasu. Peago dore koikaria una menena imitan y oigo anga engo be imitan. Y nunca es serio con él nada. Entonces, por eso es mi amigo Juan Cancio. Ya. Entonces, estas cosas son lo que él en cualquier parte, en el escenario mismo, hay una frase que nos ha contado un gran amigo nuestro también, Serafín Ullón, es una vivencia desde el pueblo, y ese se le quedó a Cancio, y las veces que nos vemos en el escenario, ¡ota! Y nosotros que conocemos lo que significa eso, nos reímos en el escenario, y todo el mundo quiere saber qué es, pero es una cosa que no se puede contar. La forma que nos conocimos luego, él estaba en el regimiento de escolta de policía militar, yo no lo conocía, cometí una infracción un día y me salió con un fusil ametralladora, me hizo retirar, era Juan Cancio Barreto, en el escolta presidencial, yo estaba una cuadra de ahí, nos conocimos así.
Estábamos en el Festival de Punta Arenas, Chile, 1979, compitiendo con 60 grupos chilenos y argentinos, entre ellos los tucutucu, por decirte algo, los andariegos. Nosotros con Juan Cancio trajimos el trofeo mayor Ñandú de oro y en una noche maravillosa. Teníamos 20 minutos en el escenario de Punta Arenas y nos quedamos casi una hora y el público no nos dejaba bajar y esperando los tucutucos detrás. Entonces ya teníamos que bajarnos, entonces yo me saqué el poncho que me había regalado doña Elsa, mi madre, y a él también. Y tiré al público el poncho 60 listas y le digo, hagan dejar eso. No, pues si no, fue maravilloso, fue espontáneo, perdimos los 2 ponchos, nos ganamos el corazón de los chilenos y nos sirvió para lindos contratos en Chile también. Sos como un padre para mí, ¿verdad? Que de que mi padre no está, no me desamparaste y te quiero muchísimo y te admiro también como artista. Nunca pierdas esa humildad, aunque eso ya traes de cuna y seguramente lo vas a llevar hasta la tumba. Y esta amistad que nos tiene, ojalá que Dios siempre nos bendiga a todos y no perdamos nunca. Y ese amor que le tenés a los artistas, al más pequeño, del más pequeño hasta el más encumbrado. Cancio, vos sos grande, te mereces muchas cosas en el mundo. Seguramente Dios te tiene algo especial después para gozar de la vida eterna. Y decirte a través de este mensaje cuánto te quiero, cuánto te admiro y lo orgullosa que me siento de vos por muchas cosas. Primero como paraguaya, por tu arte maravilloso que nos hace enamorarnos de la música paraguaya cada vez que te escuchamos. Como guitarrista, por esos sonidos que sacás de la galera, recreando tantas sonoridades que escondes en tu requinto que está tan lleno de secretos. Yo pienso que en 30 años a esta parte es el artista más popular y más importante de la República del Paraguay. Que me disculpen un poquito a la gente que no comparten eso, pero yo te puedo decir, y él da ese arte porque Dios le dio esa virtud, ese talento, y él reparte. Él dice que es bueno el dar y él lo está cumpliendo. Bueno, qué sorpresa, qué compromiso también que te quieran tanto, Juan Cancio, que te lo digan de esta manera. No sé, nunca pensé en eso. Yo siempre pensé en quererle y no a que me quieran. Está bueno eso. Sí. Converta un capítulo aparte, aunque tengamos poco fenomenal. Tiempo. Esto es un orgullo para todos nosotros. Fenomenal. Tocar la mejor con ella, guitarrista del mundo. Y tocar con ella, ¿qué fue para vos? Berta es lo máximo que existe. ¿A vos qué deporte te gusta? Fútbol, como Fútbol, bueno. En nuestra época, por ejemplo, que juegue con Talavera. Talavera, Arrúa. O con Arrúa. Sí, eran nuestros ídolos. Arsenio Valdés. O con mi compadre Carlos Jara Zaguer. El Bambino. Ah. No, por eso, para vos fue tocar un poco... No, Berta fue... Y ella, lo lindo que ella vino también con la humildad de Berta. Ella le dio un pedestal al requinto número 1, porque ella es guitarrista. Y nosotros los que tocamos requinto somos guitarreros de medio pelo para abajo. Le gusta a la gente. Pero fuera, en el exterior, también le gusta, pero no conocen. Claro. Y Berta lo internacionalizó. Claro. Como solista ya del requinto. Si tendrías todavía en este momento algo más que quisieras hacer, ¿qué dirías? ¿Cuál sería eso que dirías? Todavía me falta esto. Yo creo que Dios me dio de más. No quiero quejarme, no quiero ser malagradecido ni nada, ni decir cosas que no esté en su lugar, pero Dios me dio mucho, demasiado. Hoy día estar contigo, Mario, estar en tu programa, un programa que se ve muchísimo, de tener tantos amigos, todo va agarrado o prendido del talento que Dios me presta, que es la música. Y a la gente, el porqué y el para qué de mi felicidad son ustedes. El público paraguayo, mi Paraguay, todos mis amigos.
un abrazo grande y hasta siempre, si Dios permite. Juan Cancio Barreto, con nosotros. Una entrevista para la colección aquí en la Red Guaraní. Nos vamos con esta serenata para Juan Cancio. Gracias, Juan Cancio, una vez más. Gracias a usted que está emocionado en casa seguramente diciéndole a sus hijos, esta es una persona que nos marcó la vida porque nos regaló su arte con generosidad. Gracias, muchachos, también por la presencia. Nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere.